En el siguiente tutorial veremos cómo enlazar los datos de una tabla de Excel a Access, siendo los dos una base de datos. Puede crear una conexión dinámica entre una base de datos de Access y el libro de Excel. A continuación puede actualizar la conexión para obtener las actualizaciones de la base de datos. Independientemente del producto que use, filtre los datos para trabajar con un subconjunto de datos y ordene los mismos de la forma que desee. En Access, los usuarios de Excel pueden filtrar y ordenar en una vista de hoja de datos sin tener que volver a aprender una interfaz de usuario completamente nueva. En el siguiente tutorial veremos cómo enlazar los datos de una tabla de Excel a Access, siendo los dos una base de datos. Puede crear una conexión dinámica entre una base de datos de Access y el libro de Excel. A continuación, puede actualizar la conexión para obtener las actualizaciones de la base de datos. Puede crear una conexión dinámica entre una base de datos de Access y el libro de Excel. A continuación, puede actualizar la conexión para obtener las actualizaciones de la base de datos. Lo primero que debemos hacer antes de iniciar con la importación de datos a Access es decidir si haremos la importación hacia una nueva tabla o hacia una tabla ya existente. En caso de que la importación se haga a una nueva tabla, Access intentará asignar el tipo de datos correcto para cada campo. La otra opción es crear una tabla antes de manera que la importación se haga directamente a ella, para definir los campos y el tipo de dato correcto. Este botón mostrará la primera pantalla del asistente, la cual nos permitirá especificar el tipo de archivo de Excel que contiene la información y solamente debemos pulsar el botón examinar para localizar el libro de Excel adecuado. Después, debemos especificar el lugar donde se almacenarán los datos. La primera opción creará una nueva tabla que contendrá los datos importados. O si quieres importar los datos a una nueva tabla ya existente, debes elegir la segunda opción, la cual mostrará una lista de las tablas existentes de manera que puedas elegir. Das clic en aceptar para avanzar al segundo paso del asistente. Elegir la hoja de Excel a importar. El asistente de importación detectará las hojas dentro del libro de Excel. Debemos asegurarnos de elegir la hoja adecuada antes de avanzar. Podrás observar una muestra de los datos de la hoja seleccionada. Encabezado de columna. El tercer paso es muy simple, ya que solamente nos pregunta si los datos de la hoja de Excel tienen un encabezado de columna. En caso de que sea así, sea solamente marcar la caja de selección que indica que la primera fila contiene encabezados de columna. Pulsa el botón siguiente para continuar en el asistente de importación. Detalle de cada campo. El siguiente paso nos dará la posibilidad de indicar el tipo de dato que contienen las columnas de nuestro archivo Excel. Si haces clic sobre cada columna, podrás especificar el tipo de dato adecuado dentro de la lista de opciones. La opción indexado nos permite indexar una columna. Una columna indexada para que la base de datos responda más rápido. Este paso del asistente nos permite indicar si un campo será indexado o no al momento de importarlo. La otra opción que tenemos en esta ventana es no importar el campo y en caso de seleccionarlo se omitirá dicha columna de la importación. Una vez que hayas revisado los campos de la hoja, debes pulsar el botón siguiente. Definir una clave principal. El siguiente paso del asistente nos permite establecer una clave principal para la nueva tabla que será creada en la importación de datos. La primera opción sugiere permitir a Access agregar la clave principal, lo cual se traduce en una nueva columna que contendrá un identificador único para cada registro de la tabla. Si por el contrario nuestra hoja de Excel ya contiene una clave principal definida, podemos seleccionar la opción elegir clave principal para entonces finalizar la importación de datos a Access.
El último paso del asistente nos permite asignar un nombre de las